Hoy sale a la luz una revelación que no solo sacude a sus seguidores, sino que obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre la vida privada de dos figuras poderosas. Vivian González, siempre asociada a la elegancia, la discreción y un control absoluto de su imagen pública, ha decidido romper un silencio que llevaba años construyéndose, y su verdad, esa que permaneció oculta tanto tiempo, tiene el peso suficiente para cambiarlo todo. Pero no está sola en este giro inesperado. Ana María Polo, la jueza firme e implacable de Caso Cerrado, conocida por no temerle a la confrontación, también ha optado por revelar una parte de su historia que transforma su legado para siempre. Tras años de rumores, miradas analizadas y especulaciones constantes, finalmente se confirma una relación secreta entre ambas, una conexión que se mantuvo lejos de los titulares pese a la atención permanente del público. Vivian, siempre hermética respecto a su vida sentimental, logró durante años separar lo personal de lo profesional sin dejar fisuras visibles, mientras que Ana María, aunque más abierta sobre su identidad, nunca logró silenciar del todo las preguntas sobre su intimidad. Las sospechas comenzaron cuando coincidieron en distintos eventos públicos, apariciones cuidadas, sin gestos evidentes, pero con una cercanía imposible de ignorar. Bastaron unas fotografías tomadas a distancia durante una gala para encender el murmullo colectivo, aun cuando en ellas parecían mantenerse separadas. Hoy, esas imágenes cobran un nuevo significado y abren la puerta a una historia que desafía las apariencias y expone cuánto puede ocultarse detrás de una imagen perfectamente construida. En cada aparición pública parecía repetirse el mismo patrón: sonrisas compartidas en momentos muy concretos, miradas que algunos interpretaron como algo más que cortesía, gestos sutiles que empezaron a despertar sospechas. Poco a poco, varias personas comenzaron a preguntarse si entre ellas existía algo que trascendía lo profesional, especialmente al notar que coincidían con frecuencia en los mismos eventos. Nunca se las vio salir juntas de un lugar ni protagonizar escenas evidentes, pero había una sincronía difícil de pasar por alto, como si sus agendas se alinearan de manera calculada. El ambiente mediático de la televisión latina, siempre atento al mínimo detalle, no tardó en amplificar esas señales y los rumores se propagaron con rapidez. Frente a las preguntas directas, ambas optaron por una estrategia idéntica: ni confirmaciones ni desmentidos, solo respuestas diplomáticas que esquivaban cualquier definición clara. Algo que para muchos no hacía más que profundizar el enigma. Mientras el silencio se mantenía, las especulaciones crecían alimentadas por supuestos encuentros en restaurantes exclusivos, coincidencias en eventos privados y una discreción casi excesiva. En redes sociales, las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraban que era evidente, otros afirmaban que jamás lo admitirían, señalando la forma en que se observaban y se acercaban en público. Con el tiempo, los rumores escaparon del entorno televisivo y llegaron a los tabloides, siempre envueltos en insinuaciones y sin pruebas firmes. Aunque ambas seguían concentradas en sus carreras, la presión de la atención constante era innegable. No existían evidencias claras de una relación romántica, pero los detalles acumulados, mensajes que nadie veía, encuentros aparentemente casuales demasiado bien coordinados, una cercanía que iba más allá de lo habitual, reforzaban la sensación de que había algo oculto. Entre quienes las conocían de cerca surgía la misma pregunta una y otra vez: si había una relación, ¿por qué no asumirla? Y si solo eran amigas, ¿por qué evitar con tanto cuidado cualquier respuesta directa? Así, a medida que los rumores crecían, también lo hacía la tensión en su entorno, dejando la impresión de que la historia real era mucho más compleja de lo que las cámaras lograban mostrar. Aunque muchos intuían que algo más profundo estaba ocurriendo, nadie se atrevía a afirmarlo sin pruebas concretas. Los amigos más cercanos de Vivian y Ana María optaron por mantenerse al margen, evitando alimentar conversaciones que podían volverse peligrosas. Pero el silencio de ambas terminó siendo el combustible perfecto para la especulación. Lo que comenzó como una duda aislada, si eran algo más que amigas, se transformó rápidamente en uno de los temas más comentados del mundo televisivo. La prensa, siempre ávida de historias sugestivas, no tardó en lanzar titulares que jugaban con la ambigüedad y el misterio alrededor de su vínculo, aunque en ese momento todo se sostenía únicamente en rumores y conjeturas. Sin embargo, pocos sabían que ese mutismo no era simple evasión. Detrás de él, ambas se preparaban para algo mucho mayor, un movimiento capaz de alterar la percepción pública y cerrar de una vez por todas el ciclo de especulaciones. Aún así, ese momento parecía lejano y, mientras tanto,
el enigma seguía creciendo alimentado por la curiosidad insaciable del público. Con el paso de los meses, la presión se volvió cada vez más difícil de soportar. Los medios no dejaban de lanzar preguntas incómodas y las redes sociales se inundaban de teorías. Algunas razonables y otras completamente desbordadas, pero todas girando alrededor de la misma incógnita. La falta de respuestas claras convirtió la situación en un juego mediático donde cada gesto era analizado al detalle. Durante todo ese tiempo, Vivian y Ana María se mantuvieron firmes en su postura, esquivando cualquier referencia a su vida personal con respuestas correctas pero vacías de contenido. Sin embargo, en la intimidad ambas sabían que esa calma aparente no podía sostenerse para siempre, porque el misterio que las rodeaba había crecido tanto que ya no era posible seguir ignorándolo. Vivian comenzó a sentirse acorralada por el mismo personaje que había construido con tanto cuidado a lo largo de los años. La imagen de mujer exitosa, discreta y dueña absoluta de su intimidad empezaba a resquebrajarse, y el incesante murmullo de rumores terminó por afectar su equilibrio emocional. Se debatía entre dos caminos igual de intimidantes: seguir callando y permitir que las especulaciones crecieran sin control, o atreverse a hablar y asumir que nada volvería a ser igual. Sabía que, si rompía el silencio, tanto su vida personal como su carrera quedarían expuestas a reacciones imprevisibles, incluso de aquellos que siempre admiraron su reserva. Ana María Polo, por su parte, había logrado durante años mantener su vida privada fuera del foco, pese a haber sido honesta sobre ciertos aspectos de su identidad. Sin embargo, la posibilidad de una relación con Vivian la colocaba en un terreno desconocido, uno que nunca antes había enfrentado. Aún así, su carácter firme y su convicción interna la llevaron a la misma conclusión: el tiempo de ocultarse había llegado a su límite. Era consciente de que su imagen pública, forjada con esfuerzo, también sufriría consecuencias, pero entendía que la coherencia consigo misma pesaba más que cualquier titular. La decisión se selló una tarde de diciembre, en la intimidad de la casa de Vivian, durante un encuentro privado marcado por conversaciones extensas y cargadas de incertidumbre. Tras semanas de dudas, ambas se miraron con una determinación silenciosa y comprendieron que ya no podían seguir siendo un misterio para su audiencia. Las conjeturas estaban impactando sus vidas más de lo que estaban dispuestas a soportar. «Es momento de que se conozca la verdad», dijo Vivian con voz firme, aunque el nerviosismo aún se hacía evidente. Ana María respondió con un asentimiento sereno, consciente del peso que compartían. «No podemos seguir ocultándonos», añadió con un tono suave pero decidido. Aunque sabían que esa elección transformaría sus vidas para siempre, también entendían que el costo de seguir guardando el secreto era aún mayor. Fue entonces cuando Vivian decidió dar el paso final y preparar una publicación en sus redes sociales. Una declaración pública destinada a cerrar definitivamente el ciclo de rumores que las había perseguido durante tanto tiempo. Durante semanas dudó sobre la forma correcta de enfrentar la situación, pero al final entendió que solo había un camino posible: hablar con honestidad. Con un mensaje cargado de emoción y escrito desde lo más profundo, decidió compartir con sus seguidores aquello que había guardado en silencio por tanto tiempo. Explicó que la vida no solo exige fortaleza y valentía, sino también la capacidad de ser fiel a uno mismo, y que había llegado el momento de decir una verdad que, aunque difícil, ya no podía seguir ocultando. Reconoció que Ana María Polo y ella habían compartido mucho más que una amistad, una relación construida sobre el amor, el respeto y la complicidad, pero también marcada por el temor y la incertidumbre. Durante años eligieron proteger esa historia lejos del ojo público, no por vergüenza ni desconfianza, sino porque creían que el silencio era la única forma de cuidarse. Agradeció el respeto y la comprensión, y pidió acompañamiento en ese nuevo camino que, por primera vez, estaban dispuestas a recorrer sin miedo. La publicación salió esa misma tarde y en cuestión de minutos las redes sociales estallaron. Los seguidores se dividieron entre quienes aplaudieron el valor de ambas y entendieron el peso del secreto, y quienes sintieron que se les había ocultado una parte importante de la verdad durante demasiado tiempo. Los medios no tardaron en amplificar la noticia y la revelación comenzó a circular por todo el mundo, generando reacciones encontradas. Para algunos fue un gesto de valentía, para otros una jugada para redefinir su imagen pública. Sin embargo, lo que más impactó fue la postura de Ana María Polo, quien hasta entonces había sido la más reservada. En una entrevista exclusiva, habló con una sinceridad que desarmó a muchos, confesando que nunca buscaron protegerse a sí mismas, sino que quedaron atrapadas durante años por el miedo a la mirada ajena.
un miedo que las empujó a vivir su historia desde las sombras. Hoy, después de tanto tiempo, entendimos que ya no podíamos seguir cargando con ese peso. Nos amamos y siempre ha sido así, y por primera vez dejamos de tener miedo a ser quienes realmente somos, expresó Ana María con la voz quebrada por la emoción. La confesión, aunque sacudió a muchos, resultó profundamente liberadora para ambas. Desde ese instante comenzaron a recibir innumerables muestras de apoyo de seguidores que valoraron su valentía y la honestidad con la que decidieron enfrentar su verdad, aunque también surgieron críticas severas. Hubo quienes las acusaron de buscar atención mediática o de manipular la opinión pública, pero ni Vivian ni Ana María retrocedieron, habían tomado una decisión consciente y estaban dispuestas a asumir sus consecuencias. Su relación dejó de ser un rumor susurrado para convertirse en un hecho público, aun sabiendo que la privacidad que las había protegido durante años ya no volvería a ser la misma. A pesar del impacto emocional y del desgaste, comprendieron que vivir sin mentiras era un precio que valía la pena pagar. Sin embargo, lo que esperaban que fuera un cierre liberador pronto se transformó en una tormenta mediática. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de debates encendidos y posturas extremas, mientras los medios internacionales replicaban la noticia sin descanso. El apoyo fue tan intenso como el rechazo, especialmente entre quienes seguían a Ana María por su imagen firme y autoritaria en caso cerrado. Y se sintieron desconcertados al descubrir una faceta de su vida que había permanecido oculta. Algunos celebraron la autenticidad y el coraje de ambas, pero otros hablaron de hipocresía y oportunismo, cuestionando por qué habían guardado silencio durante tantos años. La historia, que para unos era un acto genuino de amor, para otros comenzó a parecer una estrategia calculada, aunque ellas nunca dieron señales de buscar protagonismo. La división fue evidente, mientras unas voces las reconocían como referentes de honestidad, otras las atacaban sin contemplaciones. Incluso figuras influyentes del entretenimiento se sumaron al debate, lanzando opiniones polémicas y preguntas cargadas de juicio. ¿Por qué ahora y no antes? En los pasillos de las televisoras, el tema se convirtió en conversación obligada, sin que muchos alcanzaran a comprender las razones profundas y personales que llevaron a Vivian y Ana María a dar un paso tan definitivo y arriesgado. Las conjeturas no se detuvieron y, con el paso de los días, comenzaron a surgir versiones que hablaban de presiones internas dentro de las cadenas de televisión, como si la propia industria hubiese empujado a Vivian y a Ana María a dar ese paso decisivo. Sin embargo, lo que realmente puso a prueba su fortaleza no fueron los comentarios ni los titulares, sino la avalancha de conflictos legales que apareció casi de inmediato. Tras hacerse pública su historia, empezaron a llegar cartas formales y advertencias judiciales de antiguos colaboradores, con señalamientos que iban desde supuesta difamación hasta un uso indebido de imagen con fines personales. Los críticos más severos aprovecharon el momento para insinuar que ambas habían manipulado a su audiencia, alimentando la idea de que el silencio de años respondía más a una estrategia para proteger sus carreras en un entorno ferozmente competitivo que a una decisión personal. Pronto los abogados tomaron el control de la situación y lo que había sido una confesión íntima terminó convirtiéndose en un frente legal inesperado. Aunque muchas de las acusaciones carecían de sustento, Vivian y Ana María sabían que cualquier desliz podía escalar en un escándalo aún mayor. La discusión sobre privacidad y derechos de imagen se volvió un terreno peligroso, y los medios no tardaron en amplificar rumores sobre supuestas demandas que amenazaban directamente su reputación. Ese fue, para ellas, el primer costo real de haber hablado. Al mismo tiempo, parte del público comenzó a dudar. Seguidores que antes las defendían ahora se preguntaban si la relación era genuina o si se trataba de un recurso para generar impacto mediático. La industria del entretenimiento observaba con cautela, evaluando si el torbellino afectaría sus trayectorias, mientras algunos colegas optaban por tomar distancia para no verse salpicados por la polémica. Para Vivian, que había construido su carrera sobre la base de la credibilidad y el profesionalismo, la situación resultó especialmente dura. Compartir su verdad implicó un precio mucho más alto de lo que había anticipado. Y cada entrevista o aparición pública pasó a ser un campo minado donde cualquier palabra podía ser usada en su contra. La duda empezó a instalarse con fuerza en su interior, llevándolas a preguntarse si habían elegido el momento correcto para hablar o si todo se había convertido en una dinámica mediática que se les fue de las manos. Ana María Polo, con más años de exposición pública, parecía mejor preparada para enfrentar el golpe, estaba acostumbrada a la crítica y a la controversia.
aunque ni siquiera ella logró anticipar la intensidad de la reacción que provocaría su confesión. Pese a mostrarse firme, la tensión se reflejaba en su expresión, consciente de que había hablado esperando comprensión y respeto, pero recibiendo a cambio una respuesta dividida que le confirmó algo inevitable. Nunca podría controlar la mirada ajena. Lo más desconcertante fue que, aun entre demandas, titulares y ataques, la vida de ambas continuó con una calma extraña, casi irreal. Sabían que el escándalo no sería eterno y que el ruido acabaría disipándose, pero el costo emocional y profesional seguía pesando. Los días posteriores fueron un vaivén constante de emociones, mientras algunas voces la celebraban como símbolos de valentía, otras las observaban con recelo, como si todo hubiese sido una puesta en escena. La presión de la exposición pública, sumada al esfuerzo por mantenerse fieles a sí mismas, las llevó a revisar cada decisión tomada. Aún así, comprendieron que no había marcha atrás. El silencio que durante años las había protegido también las había aprisionado, y aunque decir la verdad las lanzó al centro de la tormenta, también les abrió la posibilidad de vivir con una libertad que ya no estaban dispuestas a perder, sin importar lo que el futuro pudiera traer. Ya no había marcha atrás, el camino hacia la autenticidad estaba en marcha y, aunque el costo era elevado, la certeza de haberse sido leales a sí mismas les dio la fuerza para mantenerse firmes. Su historia, por fin visible, marcó el inicio de una transformación profunda para Vivian González y Ana María Polo después del vendaval mediático que siguió a la revelación. Las críticas y la presión inicial fueron intensas, pero con el paso del tiempo ambas comprendieron que habían alcanzado una forma de libertad que nunca imaginaron posible. La verdad, compleja y dolorosa en muchos aspectos, se convirtió en la puerta de entrada a una nueva etapa. Vivian, conocida por su hermetismo, comenzó a mostrarse desde un lugar distinto, dejó de replegarse y empezó a participar abiertamente en conversaciones sobre aceptación y coherencia personal. Las cámaras y las preguntas dejaron de intimidarla, porque entendió que su bienestar dependía más de su honestidad interna que del juicio externo. La imagen rígida y distante que había sostenido durante años dio paso a una versión más humana, sensible y, paradójicamente, más fuerte. Para Ana María, el proceso tomó otro matiz. Acostumbrada a una exposición constante y a proyectar firmeza, llevaba tiempo sintiendo el desgaste de sostener una fachada impecable. La confesión no solo le permitió dejar de esconderse, sino también bajar las defensas y respirar con alivio, sin temor a las consecuencias. Lo inesperado fue descubrir que esa decisión no solo la liberaba a ella, sino que despertaba una oleada de apoyo genuino. Muchos comenzaron a verla con otros ojos, ya no solo como una figura dura y autoritaria, sino como una mujer auténtica, capaz de enfrentar sus propios retos con integridad. Incluso los medios, que al principio mostraron recelo, empezaron a cambiar el enfoque, dejaron de atacar para plantear preguntas más profundas, cuestionando qué significa realmente ser libre en un mundo que exige, una y otra vez, sostener una imagen perfecta. La pregunta empezó a repetirse con fuerza en medios y entrevistas: ¿por qué seguimos juzgando la vida íntima de las personas cuando lo esencial es el amor que la sostiene? Ese cuestionamiento abrió un espacio de reflexión pública que permitió a ambas hablar, con una franqueza inédita, sobre lo que implica ser auténticas en un entorno cargado de expectativas. Para Vivian, contar su historia se transformó en una oportunidad para defender el respeto y la aceptación. En cada aparición no solo abordaba su vínculo con Ana María, sino también las exigencias y presiones que enfrentó como mujer convertida en símbolo de éxito y aparente perfección. Reconocía sin rodeos que no eran modelos ideales, sino dos personas que habían cometido errores, pero que siempre habían sido honestas con lo que sentían, palabras que resonaron con fuerza entre el público. Esa apertura generó un cambio profundo, su imagen dejó de ser distante y comenzó a conectar de forma más humana con la audiencia, que ahora la veía como una fuente de inspiración para quienes luchan por aceptar su identidad. En redes sociales, el apoyo se multiplicó y muchos compartieron sus propias experiencias de superación, convirtiendo ese espacio en una comunidad de empatía. Lejos de frenar su carrera, la relación con Ana María la impulsó hacia una etapa distinta, cargada de nuevas posibilidades y una conexión más genuina con su público. Para Ana María, la decisión de hablar con honestidad marcó un renacer inesperado. Tras años proyectando autoridad, su confesión permitió que se la percibiera desde la vulnerabilidad y la coherencia emocional. Las entrevistas dejaron de ser un simple espectáculo para convertirse en diálogos profundos sobre la libertad afectiva,
Y en una de las más significativas confesó que el miedo había gobernado sus vidas durante demasiado tiempo, obligándolas a ocultarse, pero que ya no estaba dispuesto a seguir ocupando ese lugar. Esa frase se volvió un emblema de resistencia y fue replicada por miles de personas. Mientras tanto, las voces más hostiles comenzaron a apagarse, perdiendo fuerza frente a una narrativa que hablaba de verdad, dignidad y valentía. Aunque las críticas no desaparecieron por completo, el respaldo que recibieron desde distintos ámbitos superó con creces cualquier resistencia. La historia de Vivian y Ana María dejó de percibirse como un escándalo para transformarse en un gesto de afirmación personal, un ejemplo de coherencia y coraje. Cada aparición pública y cada palabra compartida en redes se convirtieron en una reafirmación de su compromiso con la verdad y con una vida vivida sin disfraces. Y aun cuando en algunos momentos el eco de las opiniones negativas volvía a aparecer, la tranquilidad de saberse fieles a sí mismas las sostuvo. Lo que más las impactó fue descubrir hasta qué punto su historia había resonado más allá de su audiencia habitual, había tocado una fibra profunda en una sociedad cansada de normas rígidas y etiquetas impuestas. Mensajes y cartas comenzaron a llegar desde lugares inesperados, de personas de la comunidad LGBTQE y también de quienes, sin compartir su contexto, encontraron en ellas un reflejo de sus propias luchas internas. El mensaje que emergía era simple y poderoso: todos merecemos vivir sin miedo a ser juzgados. En paralelo, su vida personal tomó un nuevo rumbo, la relación que durante años permaneció en la sombra se volvió una fuente de fuerza y equilibrio. Ya no había necesidad de ocultarse ni de anticipar la mirada ajena. Ambas comprendieron que el amor que compartían no solo tenía valor para ellas, sino que también ofrecía al mundo una imagen distinta, más humana y honesta. Aquello que empezó como una decisión valiente para romper el silencio terminó dando paso a un verdadero renacer, dejaron de ser figuras atrapadas por la expectativa pública y se convirtieron en dos mujeres libres, decididas a vivir desde la autenticidad y el amor. Si crees que el amor, la autenticidad y el coraje merecen ser contados sin filtros, acompáñanos en este espacio. Suscríbete, deja tu like y comparte, porque aquí seguimos revelando las historias que muchos prefieren callar.